Bueno, habíamos quedado acá, ¿sí? Las variables y parámetros de TCP. Bueno, hay algunas variables cruciales para todo lo que tiene que ver con el control de congestión, ¿sí? El primero tiene que ver con la ventana de congestión. Y, este es una estimación dinámica que es calculada por el emisor, ¿sí? Del número de segmentos que puede inyectar a la red sin provocar la congestión. Esperen un segundito, voy a poner el lápiz. La velocidad de transmisión del emisor es directamente proporcional a esa ventana, ¿sí? De tiempo de ida y vuelta. Como que toma el tiempo de ida y vuelta, ¿sí? Y la calcula, ¿sí? Bueno, está limitada por la R-Wing que habíamos visto en la clase anterior. Y luego, ya esto se va a terminar de entender, al final hay un diagrama de cómo hace para ver si hay congestión o no. Ya vamos a ver que básicamente hay un algoritmo que va incrementando exponencialmente el tema de la cantidad de datos que manda hasta que llega un umbral y ahí empieza a manejarlo lento, ¿sí? De forma lineal. Bueno, eso tiene que ver con este umbral, ¿sí? ¿Cuándo empieza la parte lineal? Con este umbral de inicio lento que se llama S-stretch, ¿sí? Esta variable actúa como un interruptor, determina si el flujo se encuentra en la fase de inicio lento, que es el crecimiento exponencial, o la fase de evitación de congestión, que el crecimiento es lineal. El stretch se inicializa con un valor alto, ¿sí? Y se va reduciendo drásticamente, típicamente a la mitad del SWND, ¿sí? Vigente. Cuando detecta una pérdida de paquetes, sirviendo como una memoria de nivel de carga de la red pudo soportar previamente. Bueno, acá estaría si el control de velocidad. Y fíjense que lo va incrementando rápido hasta que llega al límite S, que sería el stretch, llega a este límite. Y fíjense, acá lo hace exponencial y cuando llega al límite empieza a hacerlo lineal, lo que se llama un crecimiento cauteloso. Ahí es cuando se dispara el otro algoritmo, por así decirlo. Bueno, principio de aumento aditivo y disminución multiplicativa AIMD, ¿sí? El algoritmo AIMD es el núcleo de los algoritmos de control de congestión tradicionales como TCP-RENO, que lo vamos a ver en un ratito. AIMD busca efectivamente encontrar un punto de equilibrio entre maximizar el uso de ancho de banda y evitar el colapso de congestión. Bueno, acá tienen que ver estos dos apartados, donde es el aumento aditivo, o sea, durante la fase de evitación de congestión, la CWND aumenta lentamente de forma lineal o aditiva. Generalmente en 1, va aumentando de 1 a 1. O sea, mandará 6 segmentos, después 7, después 8, aumentando 1 a 1 por cada ranura de tiempo. Y este crecimiento lento sirve para sondear suavemente la capacidad adicional de la red sin sobrecargar. Y luego está la disminución multiplicativa. Cuando se detecta que ya hay congestión, o sea, primero dijimos es exponencial. Luego estaba este lineal, que va aumentando en 1, que sería el aumento aditivo. ¿Y ahora qué pasa? Va a llegar un momento que va a encontrar congestión. Cuando detecta la congestión, ¿sí? Esta ventana, ¿sí? Se reduce a la mitad drásticamente, como que cae a la mitad. ¿Sí? Esta reducción brusca garantiza que el flujo disminuya drásticamente su carga ofrecida a la red, facilitando la recuperación y permitiendo que otros flujos TCP compartan el ancho de banda. Bueno, no es una medición directa, sino que es una estimación, depende de la retroalimentación de pérdidas que haya, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, el aumento aditivo acá arranca, ¿sí? Va sumando 1, va sumando 1, va sumando 1, hasta que encuentra congestión, cae y empieza otra vez a aumentar 1, aumentar 1, aumentar 1, hasta que encuentra una congestión y cae. Así sería
lo que es la reducción brusca, ¿sí? Y el aumento aditivo. ¿Se va entendiendo esto? Al final, antes de los temporizadores, que es el último tema, hay un final bien explicado de esto. Bueno, el control de congestión, bueno, fase algorítmica, ¿sí? Que es el TAJOE Reno, ¿sí? Reno vendría siendo el algoritmo. Con el control de congestión clásico de TCP operan tres estados principales: inicio lento, evitación de congestión, y luego hay una recuperación rápida. Bueno, y las fases serían el inicio lento y la evitación de congestión. La fase del inicio lento. Si la red se satura, comenzará a descartar paquetes que tendrán que ser retransmitidos, lo cual puede incrementar aún más la saturación de la red. Entonces, la solución que plantea el algoritmo consiste en comenzar enviando un volumen de datos pequeño que se irá aumentando hasta que la red se sature, en cuyo caso se va a reducir la tasa de envío para reducir la saturación. Entonces, fíjense, como acá lo hace en forma exponencial, fíjense 1, 2, 4, ¿sí? 8 y así, hasta que llega al umbral ese y acá ya van a encontrar que está saturado. Ahí reduce drásticamente y comienza a hacerlo en forma gradual. Bueno, un resumen claro. TCP actúa como conductor prudente. Empieza despacio, acelera si la carretera está libre, si hay un atasco de pérdida, frena en seco y vuelve a acelerar con mucha más precaución. Es una analogía como si fuéramos por la carretera. Bueno, la fase inicio lento, ¿sí? La ventana de congestión se inicia con 1. Cada vez que recibe una CK, la ventana de congestión se incrementa en tantos bytes como hayan sido reconocidos. En la práctica será el doble por cada ACK, o sea que el crecimiento es exponencial. Entonces, se llama fase inicio lento, pero en realidad es exponencial, sería la primera parte, ¿sí? Cuando el ACK no llega al transmisor, se toma como una señal de congestión, ¿sí? Si algo no llegó, lo toma como que hay congestión en la red y se reinicia la ventana de congestión a 1 milisegundo, ¿sí? Como que vuelve otra vez a esa etapa. Bueno, y se aplica el algoritmo de congestión, ¿sí? Avoidance. Bueno, esa ventana sería esto. Para incrementar la ventana de congestión, siempre se tiene en cuenta el valor del umbral de congestión. De modo que si el valor de la ventana de congestión no ha superado el umbral de congestión, la forma de incrementarse será del mismo modo que se hace en slow start, que no es otra forma que exponencial. Mientras que si ha superado el incremento, será lineal. Bueno, la fase inicio lento tiene el propósito de aumentar rápidamente, ¿sí? Esa ventana hasta que se encuentre el punto de congestión y se alcance el umbral ese stretch. El proceso comienza de forma conservadora, o sea, la ventana esa se inicia en un valor con 1, de ahí arranca por eso se llama, aunque el nombre sea inicio lento, sugiere cautela, pero el crecimiento en realidad es exponencial, ¿sí? No se confunda, me parece lento y lo toma como que es lineal, en realidad es exponencial. Bueno, por cada CK individual que el emisor recibe, la ventana se incrementa en 1. Si el emisor envía n segmentos, ¿sí? Se duplica en ese tiempo. ¿Sí? Básicamente es exponencial lo que tienen que ver. Bueno, entonces inicio y propósito inician 1, ¿sí? Y va aumentando hasta encontrar el punto de congestión. Y acá entraría en el crecimiento exponencial. Fíjense cómo recibe una CK y arrancó con 1, recibe una CK, lo va incrementando en 2, lo va incrementando en 4. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta que encuentra el umbral, ¿sí? Si recibe si no recibe una CK, digamos, encuentra que hay congestión y vuelve a caer, ¿sí?
Bueno, acá sería básicamente el mismo diagrama. Fíjense cómo va aumentando exponencialmente. Bueno, fíjense que este es el diagrama que yo les digo donde está mejor explicado. Y acá creo que viene ya una... Bueno, fíjense cómo lo hace exponencialmente. En el tiempo cero arranca con 1, fíjense, un tamaño de 1. Acá en el tiempo 1 ya se duplica a 2. En el segundo tiempo ya tiene 4. ¿Sí? Y acá se duplica en el tercer tiempo, ya tiene 8, ese umbral. Y en el tiempo 4, sí llega a este punto que tiene 16. Fíjense, 1, 2, 4, 8, 16. ¿Sí? Es exponencial. Cuando alcanza este nivel, ya arranca a hacerlo en forma lineal. Acá lo va aumentando de a 1. Fíjense, 16, 17, 18, 19. Va a llegar un momento que va a encontrar congestión, ¿sí? Y esto ya vamos a ver que cae drásticamente a la mitad de este umbral. O sea que caería, si en forma drástica, hasta más o menos, si es 16, esta sería la ventana de 8. Y caería hasta acá y arrancaría de vuelta, por ejemplo, en forma lineal a partir de acá. Bueno, la reacción de TCP ante pérdida de paquetes es crucial y depende de cómo se detecte el evento de congestión. Bueno, hay una detección de congestión severa. Esto, en este, tiene en cuenta el RTO. Ya vamos a ver que el RTO es un temporizador que cuando se manda un segmento, ¿sí? Abre un contador. Póngale, lo espero, por decirle un segundo, el paquete. Si ese segmento no llega, venció ese segundo, ¿sí? Lo toma como que no llegó o se perdió, ¿sí? Y lo vuelve a mandar. Ese es el tiempo RTO. Lo vamos a ver ahora al final con los temporizadores. TCP ya vamos a ver que tiene 6 temporizadores. Bueno, entonces, cuando detecta que hay pérdidas por RTO, significa que hay una congestión grave. Después hay una detección de pérdida menor, ¿sí? Y acá cuando hay poco lo que hace una retransmisión rápida. Y la fase de recuperación, ¿sí? Porque puede ser que un paquete nomás se haya perdido. Bueno, y la fase de recuperación rápida con el TCP Reno. Bueno, y el TCP New Reno sería para el manejo de pérdidas múltiples. Bueno, primero, la detección de congestión severa. Un evento de timeout, ¿sí? O que se vence el tiempo, vendría siendo, RTO ocurre cuando expira el temporizador de retransmisión sin recibir un ACK esperado. Entonces, ¿qué pasa? El emisor manda algo, yo le digo, pone un temporizador de un segundo, y si en ese segundo no llega un ACK, una confirmación de que llegó el paquete o hasta dónde llegó, sería, y lo que hace es, lo interpreta como una señal de congestión grave o de pérdidas múltiples, ya que los ACK posteriores, esperando, tampoco han llegado. Bueno, esto ante la respuesta usa este algoritmo de Reno, ¿sí? Ante un timeout se aplica penalización más severa. Primero lo que hace es establece un nuevo umbral de stretch a la mitad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era el stretch? Era cuando hacía en forma exponencial, llegaba a ese límite y acá arrancaba, ¿sí? En forma lineal. Bueno, este límite lo baja a la mitad. Bueno, luego se reduce drásticamente a 1, ¿sí? El emisor entra en fase de inicio lento para volver a tantear cautelosamente la capacidad de la red. Bueno, la retransmisión rápida, ¿sí? La retransmisión rápida es un mecanismo diseñado para evitar la latencia alta asociada con el RTO. Se activa cuando el emisor recibe 3 ACK duplicados consecutivos. ¿Sí? Acá, ¿qué puede pasar? Que se perdió un segmento
y recibe un ACK, ¿sí? Recibe otro ACK, ¿sí? Y recibe otro ACK duplicado. Cuando recibe 3 ACK duplicados, ¿sí? Se activa el protocolo este de rápida retransmisión. Bueno, un ACK duplicado es señal de que el receptor envía cuando recibe un segmento fuera de orden. ¿Sí? O sea, la forma que tiene de detectarlo es cuando hay ACK duplicado, es señal de que el receptor envía cuando recibe un segmento fuera de orden. O sea, ¿qué pasa? Yo mandé del 5 al 10 y el 8 nunca me llegó. Hay un momento que le va a pedir el 8, le va a pedir el 8, le va a pedir el 8 porque lo necesita. ¿Sí? Cuando recibe 3, asume que el segmento faltante se ha perdido en la red, ya que es poco probable que 3 o más segmentos se hayan reordenado en forma consecutiva. Al detectar el tercer ACK duplicado, el emisor retransmite inmediatamente el segmento perdido sin esperar a que expire el tiempo. ¿Sí? ¿Entiende eso? Una cosa es el RTO y otra cosa es esto. Cuando recibe 3 ACK duplicados, o sea, quiero el 1001, quiero el 1001, quiero el 1001, le pide con 3 paquetes distintos, se supone que el 1001 se perdió. Al tercer paquete confirmación duplicada, ¿sí? Le manda automáticamente ese paquete en forma rápida, ¿sí? Acá sería, acá, ¿sí? Fíjense, confirmó de este lado el 2. Y acá le manda, necesito el 3, necesito el 3, necesito el 3. 3 veces porque nunca llegó. Bueno, va a llegar el momento que lo va a mandar y le va a decir que recibió hasta que lo recibió y ahí va a seguir, ¿sí? Como que no algo drástico como el primero que vimos. Bueno, luego está la fase de recuperación rápida. La recuperación rápida sigue inmediatamente a la retransmisión rápida y permite que el rendimiento se recupere mucho más rápido, ya que evita la caída costosa a 1. Bueno, ¿qué pasos tiene el TCP Reno? Primero, ajustar el límite ese, que acuérdense que lo pueden ver como un umbral o un switch, ¿sí? Que se establece a la mitad de la ventana ante la pérdida. Luego hace un ajuste del CWND, se establece en el stretch más 3 por el MSS. Luego hace la transición, el emisor permanece en estado de recuperación rápida y continúa con el algoritmo de evitación de congestión, o lo que es crecimiento lineal, utilizando los nuevos valores y omitiendo la fase de inicio lento. ¿Sí? O sea, como que cae a la mitad y no vuelve a hacer el inicio lento, sino que sigue el que va haciendo de a 1. Bueno, TCP Reno clásico mostraba ineficiencia cuando ocurrían pérdidas múltiples de paquetes dentro de la misma ventana de envío. Cada ACK parcial subsiguiente podía hacer que Reno redujera un 50% repetidamente, llevando una drástica excesiva penalización. Entonces el TCP Reno New vendría siendo como una mejora Reno, donde introduce una modificación para mejorar la gestión de estas pérdidas múltiples. New Reno permanece en fase de recuperación rápida hasta que recibe una ACK que confirma todos los datos que se estaban en tránsito cuando la recuperación rápida comenzó. Si se recibe una ACK parcial, Reno New lo interpreta como una señal de otra pérdida dentro de la misma ventana y retransmite el siguiente segmento que falta. Sí, pero no reduce, sí, lo que hace es no reducir el límite ese stretch, el umbral. Bueno, veamos este ejemplo para que se entienda. Primero hace una fase de inicio lento, que va del RTT, este es el tiempo esto de acá abajo, ¿sí? Este sería el RTT, para que vayan entendiendo el diagrama. RTT, ahí está, tiempo RTT, dice abajo, ¿sí? Fíjense que la fase inicio lento iría del tiempo 0 al tiempo 5, ¿sí? Lo hago así. Ahí, al tiempo 5. Entonces, la CWN crece exponencialmente 1
Y sería esto, el MSS, 1, 2, esta es la cantidad de paquetes de segmentos que puede mandar, ¿sí? 1, 2, 3, perdón, 4, 8, y acá 16, bueno, está un poco más, está arriba de 30 acá, ¿sí? 32 sería en realidad. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Este sería el número de 32 acá. Hasta alcanzar el stretch inicial en 32. Acá en 32 ya llega al umbral ese. Luego, ¿qué hace? Luego hace la transición y evitación de congestión, ¿sí? Lo hace del 5 al 8. Este sería el 8. Hasta acá. O así. Bueno, al llegar al stretch, acá hay como un interruptor que lo que aplica es otro algoritmo que va creciendo inicialmente de a 1. Fíjense, tenía 32, este sería el 33, 34 y acá estaría el 35. ¿Entiende? Ahora, ¿qué pasó? Ahora hay una pérdida por triple ACK y recuperación rápida. Eso lo hace del tiempo del 8 al 9. Fíjense qué hace, ¿sí? El stretch se reduce a la mitad actual, ¿sí? Si ya tenía 32, sería a los 17, más o menos se reduce. Y la CWN se ajusta para hacer una recuperación rápida, a recibir el ACK total en el tiempo 9, ¿sí? En el tiempo 9, lo que hace una recuperación rápida. Acuérdense, la recuperación rápida es esta, ¿sí? Lo va haciendo de a 1. No se confunda con el nombre. Cuando hace inicio lento, como que es exponencial. Y cuando es algo que lo hace recuperación rápida, sería de a 1. Fíjense, lo hace hasta el 11, decía, ¿no? El 8, 9, perdón. Acá. Luego, lo que hace del 9 al 11, vuelve a crecer linealmente hasta de a 1 en 1. Bueno, y luego hay una pérdida por timeout y hay un reinicio, ¿sí? Como que acá, o sea, se va reduciendo la congestión. Fíjense que llegó acá, se congestionó, lo bajó a la mitad, lo hace lineal hasta que llega a un punto que encontró, ¿sí? Otro paquete que no llegó, se venció el timeout, y acá lo que hace es otra reducción severa a la mitad de donde está, ¿sí? A la mitad, y el CW se reinicia drásticamente a 1 de vuelta, ¿sí? Cuando encuentra que algo drástico, lo hace hasta el inicio, hasta el 1, y ahí arranca el proceso de vuelta. Acá va a arrancar de vuelta esto, ¿sí? Así, después así, después cae. Si sigue la congestión, hace así. Si encuentra que hay algo, cae de vuelta y se reiniciaría todo el proceso de nuevo. Comenzando de nuevo un inicio lento. No se confunda con un nombre. Inicio lento exponencial, y lo que es acá, recuperación rápida, es lineal. ¿Lo va entendiendo? Bueno, control de flujo, ¿sí? Hasta acá era la congestión. El control de flujo provee un servicio TCP, provee un servicio de control de flujo. Servicio de equiparación de velocidades. Se debe distinguir claramente el control de flujo del de congestión. Ya sabemos que el de flujo es para evitar saturar al receptor. De que el control de flujo sería entre el emisor y el receptor, y el control de congestión entre los routers intermedios, o la red entera, ¿sí? Bueno, el emisor mantiene una variable denominada ventana de recepción. El receptor le da una idea al emisor de cuánto espacio libre queda en su buffer. Se ve que la ventana que teníamos en la cabecera de TCP no es para el control de congestión, sino que es el control de flujo, lo que maneja esa ventana deslizante que vimos, ¿sí? Entonces el emisor mantiene una variable denominada ventana de recepción.
el receptor le da una idea al emisor de cuánto espacio libre le queda en el buffer. Bueno, más complicado que el realizado por las capas inferiores por las siguientes razones. El retardo de la retransmisión entre entidades de transporte es grande y el retardo puede ser variable, ¿sí? Además, el flujo debe ser controlado porque la aplicación receptora no puede mantener el flujo de datos y la entidad de transporte receptora no puede mantener el flujo de datos. Bueno, acá entra en juego en lo que es el algoritmo de Nagle, ¿sí? O le pueden llamar Nagle, ¿sí? Bueno, ¿qué problema hay? Evitar enviar paquetes IP particularmente pequeños para no producir la congestión que estos paquetes pueden ocasionar en la red, ¿sí? Entonces acá lo que hace es tratar de no fragmentar un paquete, y porque obviamente va a ocasionar más pérdida de paquete. Entonces, ¿qué solución hay? El TCP emisor no está obligado a transmitir datos cuando los recibe de la aplicación, ni el receptor a enviar los reconocimientos en forma inmediata, reteniendo por poco tiempo la transmisión de datos TCP en algunas circunstancias. Podemos mejorar la congestión y mejorar la eficacia de la transmisión. Y como que TCP no está obligado a mandar ahí nomás el segmento, ¿sí? Lo que hace para mejorar la congestión es retenerlo y después mandarlo, ¿sí? ¿Cómo sería el algoritmo este de Nagle? Fíjense. Si hay nuevos datos para enviar, pregunta, si el tamaño de la ventana y la disponibilidad de datos es mayor al MSS, envía el tamaño de MSS ahora. Si no, si hay datos sin confirmar en espera, encola los datos en el buffer hasta recibir el reconocimiento. Si no, envía los datos ahora. Básicamente, ese sería el algoritmo. Bueno, entonces con Nagle, ¿sí? Una conexión TCP solo puede tener un segmento de tamaño pequeño sin que se haya reconocido. Es decir, solo puede haber un único segmento de tamaño pequeño viajando por la red. Bueno, el mecanismo es autoadaptativo, ¿sí? Pues cuanto más cargada esté la red, más tardarán los ACK y más agrupados irán los datos. Bueno, acá sí aparece lo que es el síndrome de la ventana tonta. De la aplicación, en el receptor B, lee los datos del buffer de recepción y de un byte, ¿sí? Supongamos que inicialmente el buffer de recepción está lleno. B le envía al emisor, sería una ventana de recepción de 0, como diciendo, le cierra la canilla a 0, ¿sí? Entonces, la aplicación de B lee un byte, ¿sí? B le envía A una ventana en 1, ¿sí? A le envía a B un byte. B le envía A una ventana de 0 porque no puede, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, hay que salir de este estado de cuando la ventana es 0. Ya vamos a ver que esto se soluciona con un temporizador. En TCP lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Ya como que quedan 0 y tiene que salir de la ventana 0. Entonces acá lo que hace es, vence el temporizador ese y empieza a sondear de vuelta todo lo que es el ancho de banda de vuelta, ¿sí? Bueno, la solución al síndrome este de la ventana tonta es la solución de Clark. Esto hace evitar que el receptor envíe una actualización de ventana para un byte, ¿sí? Solo la envía cuando tenga una determinada cantidad de espacio. O sea, no siempre va sondeando. O sea, tiene una ventana de 1 y lo manda, y otra vez lo pone en 0. Una ventana de 1 y se satura y queda en 0. Ese sería el problema. Entonces lo que hace básicamente es esperar, ¿sí? Solo la enviará cuando tenga una determinada cantidad de espacio para almacenar un segmento completo o su buffer de recepción tenga la mitad del espacio libre.
¿sí? Sería otra alternativa. Cuando el buffer baje a la mitad y tenga la mitad de espacio libre, ahí activaría y aumentaría el límite de la ventana. Bueno, lo que sea más pequeño, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con eso? Para mí, tienen que entender, lo más importante es que entiendan este diagrama de acá, ¿sí? Este ejemplo. Y el problema está de la ventana tonta que se llama. Se manda uno y se satura, y otra vez vuelve a cero. Manda uno, se satura, vuelve a cero. Y quedaría en ese estado, ¿sí? Bueno, duda hasta acá, está quedando el tema de temporizadores. Creo que nada más. Bueno, no sé por qué en los finales suelen decir que son 4 los temporizadores, porque en realidad son 6 los que maneja TCP. Sí, en varios finales han dicho que son 4, o no sé si porque se acuerdan, o no sé de qué libro lo sacaron. En total, sí, son 6 los temporizadores. ¿Dudas hasta acá? Bueno, perdón por la demora, ¿sí? La naturaleza, bueno, temporizadores, si la naturaleza de mejor esfuerzo de IP no garantiza la entrega de paquetes y el orden o la duplicación. Para eso existen mecanismos robustos en la capa de transporte para reconstruir un servicio de entrega de datos fiable, orientado a la conexión y en orden, ¿sí? O sea, IP no lo hace, ¿quién lo hace? TCP. Dentro de la intrincada arquitectura de TCP, los temporizadores actúan como latidos del protocolo, gestionando eventos asincrónicos cruciales que incluyen la detección de segmentos perdidos, el control de la congestión, el mantenimiento de conexiones y la terminación ordenada. Bueno, estos serían los 6 temporizadores y ahora lo vamos a ver en profundidad. El primer temporizador es el RTO, ¿sí? Este se llama tiempo de retransmisión. Luego tenemos el time await. Luego tenemos el temporizador de persistencia. Luego tenemos el keep alive, ¿sí? Luego tenemos el temporizador de ACK retrasado y el temporizador de fin await, ¿sí? Fin wait, perdón. Bueno, el primero, arranquemos con el primero, ¿sí? El RTO. El temporizador de retransmisión, a menudo denominado temporizador de timeout, es el mecanismo más fundamental de TCP para garantizar la fiabilidad del dato. Su función principal es detectar la pérdida de segmentos en datos en la red y activar su retransmisión para asegurar que la información llegue a su destino. Si el emisor de TCP inicia este temporizador cada vez que envíe un segmento de datos, un emisor de TCP inicia este temporizador cada vez que envía un segmento de datos. Por ejemplo, manda el segmento 5, ¿sí? Y se activa este temporizador, ¿sí? Por cada segmento lo activa. Si no recibe un acuse de recibo ACK para ese segmento antes de que el temporizador expire, el emisor asume que el segmento o el ACK se ha perdido en la red. Esto también tenganlo en cuenta, ¿sí? O se perdió el paquete que yo mandé, o se perdió la respuesta, ¿sí? Acuérdense que puede haber una comunicación del otro lado donde le informa hasta qué paquete recibió. Bueno, ¿y qué es lo que hace cuando se vence? Asume que se perdió y procede a retransmitirlo, reiniciando el temporizador para cada segmento enviado. O sea, lo vuelve a mandar y ese temporizador lo vuelve a resetear. Bueno, el valor de RTO no es estático, es dinámico, ¿sí? Su naturaleza dinámica es crucial para la eficiencia. O sea, piensen esto, si un RTO es demasiado pequeño, puede provocar retransmisiones innecesarias, un fenómeno conocido como retransmisión espuria.
Esto puede inyectar tráfico adicional a una red ya congestionada, bueno, empeorando el problema, ¿sí? Por el contrario, un RTO demasiado grande introduce un retraso significativo en la recuperación de segmentos perdidos, lo que reduce drásticamente la eficiencia de transmisión. Bueno, el desafío reside en establecer un valor de RTO que sea adaptable a las condiciones variables de la red, como la latencia y la congestión, ¿sí? Si el RTO no puede ser ni muy chiquito, ¿sí? Porque va a saturar la red con retransmisiones y a medida que va empeorando la congestión, va a empeorar este problema. Ni puede ser muy grande, ¿sí? Para esperar paquetes perdidos, por así decirlo, y se demoraría mucho. También es un problema. Bueno, TCP implementa dos mecanismos principales para recuperar la pérdida de paquetes y garantizar la fiabilidad: la retransmisión por temporizador y la retransmisión rápida. Bueno, este ya lo vimos y lo volvemos a decir: la retransmisión por temporizador, o lo que se llama RTO. Cada vez que el emisor envía un segmento, inicia un temporizador de retransmisión. Si el temporizador expira antes que llegue la ACK correspondiente para cada segmento, el emisor asume que el paquete o el ACK se perdió y retransmite el segmento. El valor de RTO se ajusta en forma dinámica en función del tiempo de ida y vuelta promedio de la conexión, evitando retransmisiones prematuras o retrasos excesivos. O sea, básicamente este tiempo sería entre el máximo que se demora en ir y volver un paquete, por ejemplo, y el mínimo, más o menos al medio, ¿sí? Bueno, y la retransmisión rápida, y lo que hace es, la retransmisión por temporizador es robusta, pero puede ser lenta. O sea, ¿sí? Para acelerar la recuperación de pérdidas, TCP utiliza un mecanismo más proactivo. Cuando el receptor recibe un segmento fuera de orden, envía un ACK duplicado para el último segmento que recibió la secuencia. Al recibir 3 ACK duplicados para el mismo segmento faltante, el emisor infiere con alta probabilidad que el segmento original se ha perdido y lo retransmite de inmediato, sin esperar a que expire el temporizador RTO. Esto es para esperar, no esperar al RTO. Si lo que hace es mandar un ACK duplicado. Si recibe 3, ya lo retransmite inmediatamente. Esto lo habíamos visto un ratito antes. Bueno, la lógica de requerir 3 ACK duplicados es una heurística crucial para distinguir una pérdida real de una simple reorganización del paquete de la red, evitando así retransmisiones innecesarias que podrían sobrecargar. Este enfoque minimiza el tiempo de espera y mejora significativa en el rendimiento con alta latencia o congestión. Bueno, acá está, fíjense, el primer método, es esperar el reloj o RTO lento, ¿sí? Donde manda un paquete, ¿sí? Y si ese paquete se pierde, ¿sí? Sonaría la alarma, o sea, se vencería ese tiempo y lo retransmitiría. Y este se quedaría esperando, ¿sí? Como que esto es más lento. En el segundo diagrama, fijémonos, este manda el 1, manda el 2, pero nunca le llega al 2, por eso está la cruz. Manda el 3 y el 4, ¿sí? Y acá este le empieza a gritar: falta el 2, falta el 2, falta el 2, ¿sí? Cuando recibe 3 ACK duplicados, ahí automáticamente lo manda, y a todo esto el tiempo este no se venció. ¿Se entiende? Por ejemplo, si el tiempo este es 1 segundo, puede recibir 3 ACK en medio segundo. Sé que lo mandaría antes. ¿Se entiende? Acuérdense que este ACK no es por cada... Si el otro puede pedir datos del receptor, puede mandar datos para el otro lado, y dentro de los mismos datos que está mandando, manda la confirmación de lo que recibió, ¿sí? Porque el algoritmo es así, manda uno duplicado. Dice que manda, si recibió un ACK, manda uno duplicado. Y al tercero ya lo manda de vuelta. Debe ser para este tiempo, Agustín.
Bueno, acá dice, el primer método dice, si pasa el tiempo límite y no hay noticia, se reenvía. En este dice, si el receptor grita 3 veces que falta el mismo paquete, se reenvía inmediatamente. Bueno, acá estaría por RTO, donde el emisor si manda un paquete, si el tiempo expira, se perdió el paquete, si el tiempo expira y ahí lo retransmite. En este caso, la retransmisión rápida mandaría el paquete 1, si el paquete 2 o el ACK se pierden, por eso tiene una cruz, manda el paquete 3, manda el paquete 4 y fíjense que acá manda un ACK duplicado. ¿Sí? Acá manda un ACK, pero no sabe si le llegó o no. Se manda un segundo ACK y acá manda un tercero. Como recibió los 3, acá lo va a mandar automáticamente. Bueno, la conclusión de esto, ¿sí? Ambos métodos aseguran la fiabilidad. RTO es la red de seguridad, mientras que la retransmisión rápida acelera la recuperación en redes con pérdidas y latencia. El próximo viernes, el 24 habíamos puesto. Así que vamos a dejar el martes y el jueves para hacer dudas y repaso muy por arriba, ¿sí? Si no, no vamos a llegar. Bueno, acuérdense que es presencial la semana que viene y la otra, ¿sí? Así que yo el viernes tengo 2 horas para lo que es el parcial. Así que sean puntuales, por favor, a las 3 estén en aulas, porque el parcial va a ser de 2 horas. Aproximadamente 2 horas, 2 horas y 10 como mucho. Bueno, acá les dejo un ejemplo práctico de transferencia rápida. Fíjense que ya está con los números de secuencia. Fíjense, este arrancó con 1000, que este era aleatorio, y este arranca con el 5000 de este lado. Entonces, fíjense, acá manda el SIN, el número de secuencia 1000, un ACK en 0, ¿sí? Este sería el handshake, ¿sí? Fíjense, sin más hack, ¿se ve? Hasta este punto y se sincronizarían y ya estaría, eso lo vimos en la clase anterior. Y acá empieza a mandar datos. Fíjense que pide el 1001, ¿sí? Al 1001 y fíjense que le manda el ACK 5001. Bueno, y este lado le manda que necesita el 5001 a este lado. ¿Sí? Pues todavía no le manda nada. Este mandó un segmento, pero este todavía no manda nada. Perdón, sí, está mandando acá un segmento con el 5001 y el ACK lo pone en 2001. En este otro caso, fíjense que le vuelve a pedir el 5001. ¿Se ve? Acá le pidió el 5001 y acá vuelve a pedir el 5001. Significa que se ha perdido, se lo está pidiendo 2 veces. Entonces acá asume que se perdió el paquete. Entonces, ¿qué hace? De este lado, manda... ¿por qué 3001? Ah, perdón, porque está mandando del 2001 al 3000. ¿Sí? Acá está en el ejemplo. Del 2001 al 3000. Entonces, acá manda ya el 3001, porque ese segmento lo mandó y está mandando el 3001. Y le vuelve a pedir acá el 5001. ¿Se ve? Lo pidió acá y lo está pidiendo acá. Como que confirma que el próximo que necesita es el 5001. Bueno, y así. Bueno, y acá está, cuando detecta eso, que se perdió el paquete y lo manda 3 veces, estas serían las 3 veces de que está el paquete, acá se lo manda, ¿sí? Se lo vuelve a mandar. Fíjense que es el mismo paquete que se mandó acá arriba, ¿sí? Y se perdió, este. Y lo vuelve a mandar. Fíjense que es lo mismo que está acá. 2001, ACK 5000 y la longitud es 1000. ¿Sí? Bueno, y acá, ¿qué le dice? Fíjense que acá el ACK es acumulativo. Recibió todos,
lo aumenta al 6001, porque el que se había perdido era el paquete este, del 2001 al 3000. Bueno, y los paquetes duplicados serían este y este. Cuando los detecta, ¿sí?, los manda automáticamente. Bueno, y fíjense que después, acá como que recibió los paquetes y bueno, sigue la cosa y acá manda el fin. Como que lo cierra en este sentido. Bueno, acá faltaría la confirmación del fin y después cerrar en el otro sentido. Bueno, acá dice, en azul están los paquetes de datos que manda, en naranja está la retransmisión y en verde es el control y los ACK. Bueno, y en rojo está el paquete perdido. Bueno, la base para el cálculo de RTO es la medición del tiempo de ida y vuelta o round trip, ¿sí?, o RTT, que representa el tiempo transcurrido desde que se envía un segmento hasta que recibe la ACK. O sea, yo mando un segmento para el otro lado y como que lleva un temporizador de lo que va y cuándo le llega. Ese sería el tiempo. Sin embargo, utilizar el único valor RTT medido no es suficiente debido a la fluctuación inherente a la red. O sea, yo no puedo calcular el ida y vuelta, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy de acá a Trelew y vuelvo, póngale que sea, por decirle, 20 minutos, por decirle algo. No puedo tomar ese tiempo, porque hay veces que hay más tránsito y hay veces que hay menos tránsito. Por ello, las implementaciones modernas de TCP se basan en un enfoque más sofisticado, manteniendo dos variables de estado clave para la conexión. El SRTT, ¿sí?, que es la medida ponderada de RTT, o sea, el RTT medido, y el round trip, ¿sí?, variación, o RTT bar, que mide la desviación de esa medida. ¿Sí? Esto sería como la desviación estándar de cuando se ve probabilidad estadística, sería en realidad, no probabilidad, ¿sí? Bueno, el RTO se calcula no solo, o sea, es la variantes que hay, ¿sí?, la desviación que hay. O sea, qué tan variable es el tránsito que hay, por así decirlo. Bueno, el RTO se calcula no solo a partir del SRTT, o sea, volviendo a esto, una red muy estable, ¿sí?, este bar sería chiquito. Una red muy inestable, ¿sí?, o una ruta muy inestable donde hay horas que hay mucho tráfico y otras horas que no, este número va a ser más grande, ¿sí? Entonces el RTO se calcula no solo a partir del SRTT, sino que también incorpora una variación o un margen de seguridad basado por el RTT bar. Bueno, acá está la fórmula, ¿sí? Pero quiero que entiendan eso, que el RTO hace una cuenta con dos variables de el tiempo que tarda en ir y en recibir una confirmación de que se lo mandé, ¿sí? Básicamente tienen que saber eso. Bueno, ¿qué algoritmo hay? Ahí está el algoritmo de Jacobson. Bueno, no le voy a tomar cuál es toda esta cuenta para hacer y no tiene sentido de que lo vean, ¿sí? Hay otro que es el de Carr, y este algoritmo aborda la ambigüedad crítica de la medición de RTT cuando se retransmite un segmento. Es imposible saber si una ACK que llega después corresponde a la transmisión original o a la retransmisión, ¿sí? Eso lo entienden. O sea, si yo mando un paquete y se pierde, ¿sí?, y vuelvo a mandar otro paquete, yo no sé si la ACK que recibí es del paquete original o del segundo paquete que mandé. Bueno, para resolver la ambigüedad, el algoritmo de Carr establece que no se debe medir el RTT para los paquetes retransmitidos. ¿Entiendes? O sea, si mandan un paquete y se pierde, por así decirlo, si mandan una retransmisión, el RTO no se cuenta, ¿sí? No le genera un tiempo.
O sea, no le pone el cronómetro a un paquete retransmitido, pero sí al paquete original. Bueno, RTO debe duplicarse exponencialmente después de cada retransmisión fallida y no debe ajustar a un valor más bajo hasta que recibir una CK para el segmento que no haya sido retransmitido. Ese sería el algoritmo. Bueno, se entendió entonces el RTO. Haciendo un resumen rápido, cuando manda un segmento, pone un cronómetro, ¿sí? Y espera para recibir la confirmación de que lo recibió. Si no lo recibió, lo vuelve a mandar. Cuando se vence ese tiempo, sí, vuelve a mandar el segmento ese que se perdió. Ahora vamos al segundo. ¿Alguna duda hasta acá con el primero? Son 6. Ahora cuando terminemos, si no hay dudas, les voy a mandar un mensaje acá en el foro diciendo cuándo es el parcial, porque no sé si todos están viendo las clases o siguiéndola, así que lo deberían estar recibiendo por correo. El recuperatorio iba a ser la otra semana, pero hay feriado en el medio, así que quizás un día pidamos, si no se les complica, uno de los 2 días vamos a aula y le tomo el recuperatorio. Me habían dicho que para el miércoles son muy pocos días, del viernes al miércoles. Perdón, al martes. El martes tengo con usted. Bueno, el temporizador White, sí, lo que hace es asegurar la terminación limpia y larga vida de la conexión. Bueno, este temporizador juega un papel crítico durante la terminación de una conexión activa de TCP. Su objetivo principal es evitar la colisión de segmentos de conexiones anteriores con una nueva conexión que reutilice los mismos números de puertos. ¿Se entiende? Acá cuando finaliza una conexión, arranca este temporizador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber una conexión nueva al mismo puerto y podrían haber colisiones, sobre todo con los números estos de secuencia, ¿sí? Entonces como que espera un tiempo prudente. Cuando una conexión se cierra, existe la posibilidad de que segmentos de datos ACK finales de esa conexión aún estén viajando por la red. El temporizador mantiene el par de socket, IP y puerto de la conexión cerrada en un estado ocupado durante un periodo específico, evitando que el sistema operativo lo reutilice inmediatamente para una nueva conexión, ¿sí? Como que termina la conexión y, ¿sí?, se queda esperando ese socket, no lo cierra ahí nomás, sino que espera este tiempo, ¿sí? Este temporizador, hasta que el temporizador ese finalice. Una vez que finalice ese tiempo, ahí sí rompe, ¿sí?, los buffers y rompe los sockets. Bueno, esto garantiza que cualquier segmento errante que llegue a la dirección del par de sockets ahora cerrado, esté descartado de forma segura, en lugar de ser interpretado incorrectamente como una nueva conexión con el mismo par. La duración estándar del temporizador es de dos veces el máximo segmento del tiempo de vida, ¿sí? Es el tiempo máximo que se espera que un segmento viva en la red antes de ser descartado, ¿sí? Bueno, ese valor, el valor de 2 MSL, se justifica porque asegura que el segmento fin que cierra la conexión ha llegado al otro lado y que el ACK final para el remoto ha tenido el tiempo de llegar iniciando el cierre, incluso si el último ACK se perdió y tuvo que retransmitir. Como que tiene en cuenta todos estos datos, ¿sí?, en ese tiempo. O sea, sería 2 veces el máximo del tiempo de vida de un segmento. Si bien el temporizador resuelve el problema de fiabilidad crítico, introduce un problema potencial de escalabilidad. Cada conexión que entra en estado chim-await consume un recurso del socket que no puede ser liberado inmediatamente. Obviamente, como estoy reteniendo un socket, no estoy liberando los recursos y la memoria, ¿sí?, de ese socket.
Bueno, fíjense, acá en el diagrama está el host A, le manda fin al host B. Y este le manda un ACK. Entonces, ¿qué hace? ¿Sí? Marca la conexión como ocupada y espera 2 veces ese tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Si hay un segmento errante o algo, ¿sí? Está descartado porque esto lo estoy bloqueando. O sea, mantiene el socket ocupado para que cualquier paquete viejo sea rechazado de forma segura. Bueno, la duración es de dos longitudes máximas en segmento, ¿sí? Este asegura la llegada del fin más el tiempo de espera para el ACK final, incluso si hay una retransmisión. Entonces, cuando cualquier otra conexión intenta conectarse con el mismo socket, ¿sí? Va a estar bloqueado. Bueno, y el problema es que hay muchos sockets, ¿sí? Con team away, ¿sí? Está ocupado, lo cual está liberando los recursos. Se entendió el segundo tiempo, ¿no? Ese tiene que ver con el fin. Bueno, el tercero tiene que ver con la persistencia, ¿sí? Que este es el temporizador que le dije yo que rompe el punto muerto de la ventana en cero, ¿sí? O sea, este temporizador se va a activar cuando el tamaño de la ventana es cero. O sea, si el buffer se llena, o sea, ¿qué buffer va a ser? El del receptor, ¿sí? Si el buffer del receptor se llena, perdón, el receptor puede anunciar un tamaño de ventana de cero. Obviamente cierra la canilla, como diciendo no me mandes más. Lo que le indica al emisor que detenga la transmisión de datos. ¿Qué problema hay? El deadlock o abrazo mortal, ¿sí? Si después libera espacio en el buffer y envía un ACK con un tamaño de ventana, ese ACK se pierde en la red. Y puede ser que ese ACK se pierda. Entonces el emisor está esperando un ACK para continuar la transmisión. Y el receptor está esperando de que el emisor le envíe datos, resultando un punto muerto del que no puede ser resuelto por los mecanismos estándar de timeout o retransmisión. ¿Qué pasa? Si el receptor le manda al emisor, ¿qué pasa si le manda que aumente el tamaño de la ventana en 10, por ejemplo? Y al emisor nunca le llega porque se perdió por algo. Y se va a quedar esperando y el emisor no va a poder mandar, ¿sí? Como no puede mandar nada porque tiene la ventana en cero, ¿sí? Se va a quedar esperando. Entonces, ¿qué solución hay? Cuando el emisor recibe el ACK con una ventana de cero, se inicia un temporizador. Al expirar el emisor envía un pequeño segmento sondeando, ¿sí? De 1 byte. Se llama prop segment o segmento de sondeo, ¿sí? De 1 byte, el cual fuerza al receptor a enviar un nuevo ACK con el tamaño de su ventana actual. Si la ventana sigue siendo 0, el temporizador se reinicia con un valor mayor, usando, ¿sí? Un tiempo exponencial. Si la ventana ahora es mayor que 0, la retransmisión se reanuda y este brazo mortal se rompe. ¿Se entiende? O sea, ese tiempo se vence, ¿sí? Cuando manda una ventana de 0, ¿sí? El temporizador comienza. Entonces, ¿qué pasa? Si ese temporizador se vence, manda un segmento de 1 byte. Si la ventana sigue en 0, se vuelve a ese temporizador a reiniciar, pero con un valor mayor, el doble. Por ejemplo, si era de 1 segundo, va a ser 2 segundos. Si lo vuelve a mandar, si la ventana sigue siendo 0, si ese sondeo le da que la ventana es 0, lo que hace es ponerlo en 4 y así. Y si es distinto de 0, ¿sí? El deadlock se rompe y ya no está ese temporizador porque no está en 0.
Bueno, acá está el problema de la ventana 0. Entonces, fíjense, acá está el emisor, acá está el receptor, el buffer está lleno, entonces el receptor le manda al emisor, ¿sí?, una ACK y con la ventana en 0. Segundo, ¿qué pasa? Este ya liberó un poco el buffer, entonces le manda un tamaño de ventana mayor a 0, pero eso que le manda se pierde en el medio. Entonces nunca lo recibe el emisor. Entonces, ¿qué solución hay? Es un temporizador. Cuando manda la ventana 0, empieza lo que es un temporizador. Cuando se vence este temporizador, lo que hace es mandar un sondeo y ver el límite de la ventana. Si la ventana es mayor a 0, ¿sí?, se desbloquea ese estado y, bueno, el temporizador no existe más porque la ventana no es 0. Hasta acá vamos bien, vamos para la mitad de los temporizadores. Vimos el 1, el 2 y el 3. ¿Vamos bien? Bueno, la gestión de conexión inactivas, el cuarto temporizador sería el keep leave, ¿sí? Básicamente para ver si están vivos las conexiones, ¿sí? Hace gestión de conexión inactivas y liberación de recursos. O sea, se utiliza para prevenir que las conexiones TCP permanezcan inactivas indefinidamente, lo que permite liberar recursos al sistema y detectar si el par remoto ha fallado. O sea, cada vez que el emisor recibe un segmento de datos del par remoto, este temporizador se reinicia. Si no recibe ningún dato durante un periodo prolongado, el temporizador expira, ¿sí?, y los valores predeterminados comunes son de 2 horas. O sea que pueden tener una conexión TCP 2 horas. Con eso significa que a las 2 horas se le va a pagar, porque es 2 horas de que no reciba datos. ¿Se entiende? Entonces, de que se vence el tiempo. Al expirar, el host envía una serie de sondas keep leave al par remoto. O sea, si expira el tiempo, póngale que sea 2 horas, ¿sí?, no lo corta y nomás. Lo que hace es mandar un sondeo diciendo si está vivo el otro lado. Por ejemplo, algunas implementaciones envían 10 sondas en intervalo de 75 segundos. Si no recibe ninguna respuesta después de enviar estas sondas, el host asume que el par ha fallado y se desconecta en forma silenciosa y procede a terminar la conexión, liberando, ¿sí?, así los recursos asociados. O sea, libera los buffers. Si un keep leave, si una conexión sin este temporizador, una conexión podría permanecer abierta indefinidamente si una de las partes falla silenciosamente. Por ejemplo, una desconexión de la red, o se apagó un equipo, pónganle, consumiendo la memoria y descriptores de archivo y otras tablas de estado del servidor. Entonces este vendría siendo el de la película, por así decirlo, Titanic, cuando pregunta, ¿hay alguien vivo? Sí, bueno, sería algo así. ¿Qué es lo que hace? Cuando se acaba el tiempo, manda 10 segmentos preguntando si el otro lado está vivo. Si le responde, va a reiniciar. Y si no le responde después de 10 veces que le manda, va a cerrar la conexión. Bueno, este es el mismo diagrama, ¿sí? Del cual, ahí está, suele ser de 2 horas. O sea, cuando manda un segmento, este temporizador, ¿sí?, se activa. Cuando expira eso, manda sondas para el otro lado y si no le responde, lo cierra. Bueno, todos estos estados se ven muy bien en MikroTik. Ustedes van a ver que cuando hay una conexión establecida, van a ver que hay un temporizador que si está activo va a ser 2 horas, 2 horas, 2 horas, va a estar ahí. Ya cuando se cae algo, van a ver que ese contador empieza a disminuir. Si puedo después, a ver si tengo... Esperen un segundito.
Bueno, acá lo tengo en menos tiempo. A ver, esperen, ya se los muestro. Conexiones. Bueno, ahí se los muestro, a ver. Para que vayamos viendo en un microtik. Este es un router microtik. Fíjense, estas son las conexiones que tengo. ¿Sí? Dirección fuente, puerto fuente, destino, dirección IP destino. Fíjense, este es Cloudflare, puerto 53, está consultando el DNS, por ejemplo. O sea, IP fuente, puerto fuente, IP destino, puerto destino. Fíjense acá el protocolo que está usando, si este es CPUDP, y fíjense acá hay un timeout. Fíjense en este caso, suele ser de un día, 23 horas, 58 segundos. En vez de 2 días, acá es 1. Si nos fijamos en tracking, yo tengo, ¿se ve ahí o no? A ver, esperen un segundo, ¿se está viendo? A ver si lo puedo subir un poquito. Ahí se ve mejor, ¿no? Fíjense que UDP está en 30 segundos, ese tiempo, y TCP timeout. Acá está, ¿sí? Una conexión establecida está puesto en un día. Fíjense acá, se va a ir restableciendo. Acá hay 23, 59, 51. ¿Sí? Se va restableciendo. Y son solamente para las establecidas. Después tengo, ¿sí? Si mando un SYN para esperar el SEND, espera 5 segundos, por ejemplo. Acá sería la segunda, que es el SYN recibido, espera otros 5 segundos y así. Hay diferentes tiempos, ¿sí? Pero el que estamos viendo ahora es este que está establecido. ¿Se ve ahí? Y fíjense que acá son las conexiones. Hay establecidas. Bueno, tengo nuevas conexiones, si no diría que está esperando. Bueno, ¿están establecidas o no? Bueno, acá suele aparecer un SYN cuando se establecen las conexiones y eso. Sería filtrar por cosas. Bueno, ahora tengo todas establecidas, ¿sí? Y si ustedes se fijan, quizás esta conexión se perdió algo y faltan 7 horas para que la mate, ¿sí? Porque está puesto en un día. Esta falta 14 horas, esta faltan 6 horas, y esta última son las que están vivas y quedan, fíjense cómo se va reiniciando. Y acá este es el ancho de banda, ¿sí? Que hay de las conexiones. Esas son todas las conexiones que tengo. TCP es el 6, 17 el UDP, ¿sí? Bueno, esas son las conexiones que tengo activas en el router. Para ir viéndolo un poco, eso se los quería mostrar, porque lo muestra muy bonito lo que es las conexiones. Eso está dentro del firewall, el MikroTik, y en firewall conexiones. Entonces, por ejemplo, ahí pueden ver ustedes si hay un ataque. Ya lo vamos a ver esto más adelante, que yo puedo mandar a un servidor, puedo mandar consultando si hay puertos abiertos y nunca se establece la conexión, como que manda el SYN y si el servidor le responde, significa que el puerto está abierto, y si no le responde y le hace un reseteo de conexión, significa que el puerto está cerrado. Entonces, podrían ver un escaneo de puertos que le haga algún equipo, podrían detectar que hay muchos SYN en el equipo, ¿sí? Es un tipo de... Lo vamos a ver en seguridad. Me gustaría mostrárselo en MikroTik también, porque ahí se ve, cuando veamos el golpeteo de puerto y eso se entiende mejor. Así que algo de MikroTik vamos a ver. No le voy a enseñar a configurar un MikroTik, pero sí que se vea, ¿sí? Lo que queremos hacer. Bueno, volviendo al tema este. Este diagrama ya se entendió. El temporizador de ACK retrasado, ¿sí? Esto lo que hace es optimizar el tráfico y el control de flujo.
Bueno, lo que hace este temporizador es busca mejorar la eficiencia de la red al reducir el número de segmentos ACK enviados. Esperen que ponga el lápiz. Voy para acá, ¿sí? Busca mejorar la eficiencia de la red al reducir el número de segmentos ACK enviados. En lugar de enviar un ACK para cada segmento de datos recibidos, el receptor TCP retrasa el envío. El temporizador permite agrupar las confirmaciones en una única respuesta o hacer pickbacking, ¿sí?, del ACK en un segmento de datos que se envía en la dirección opuesta. Un ACK se envía si cumplen ciertas condiciones. Si recibe un segundo segmento de tamaño completo antes de que expire el temporizador, o si el temporizador con un valor común de 200 milisegundos o 500 milisegundos expira. Al reducir el número de paquetes ACK se disminuye la sobrecarga del protocolo y se mejora la utilización del ancho de banda. Sin embargo, al introducir un retraso artificial se puede perjudicar la latencia para aplicaciones que demanden una respuesta rápida. Bueno, básicamente este tiempo lo que hace es, en vez de mandar, si yo mando un segmento, me manda el ACK, ¿sí?, lo que hace es esperar cierta cantidad de paquetes y manda un ACK acumulativo. Pues yo le puedo decir, si mando del 0 al 1000, del 1000 al 2000 y así, yo podría esperar 3, por ejemplo, y decirle que recibí hasta el 3000, ¿sí? Es lo que haría. Pero ese sería el tiempo que espera. Entonces, fíjense que con qué propósito hay tener menos ACK. Entonces, fíjense, en vez de mandar ACK, ACK, ACK para este lado, el ACK lo manda, ¿sí?, en forma acumulada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un paquete, si lo que hace es esperar 200 milisegundos, por ejemplo, y cuando se vence ese dato, recién ahí manda lo que es el ACK. Entonces, las condiciones para enviar el ACK, ¿sí? 2 segmentos seguidos, por ejemplo, que estén completos, recién ahí manda un segundo paquete completo y responde al instante. Si se acaba el tiempo, el temporizador expira sin más datos y se envía el ACK. O sea, si se vence ese tiempo de 200 milisegundos, ahí mandaría el ACK hasta donde recibió. Bueno, ¿qué ventaja tiene esto? Menos congestión, menos uso de ancho de banda, y la desventaja es que introduce un pequeño retraso que puede afectar a aplicaciones sensibles. Por ejemplo, esto nos serviría para lo que es voz over IP y eso. Si es por TCP, ¿sí? Porque acuérdense que se usa el UDP para esas cosas. Bueno, y el sexto y último temporizador tiene que ver con el estado de medio cierre de una conexión. O sea, el estado fin await, ¿sí?, es donde un host ha enviado su fin y ha recibido una ACK del par, pero está esperando recibir el fin del par remoto para completar el cierre. Acuérdense que es en 2 vías. O sea, se cierra el fin de un extremo al otro y no al revés, ¿sí? Es posible que el par remoto nunca envíe su fin debido a un fallo en la aplicación del sistema, ¿sí? Y un temporizador en estado de fin await evita que el socket quede atascado indefinidamente consumiendo recursos en forma pasiva. O sea, al fin se hizo en un extremo y cuando el otro me manda el fin, por ejemplo, se pierde. O pasó algo y nunca me lo mandó. Entonces, cada vez que mando un fin, ¿sí?, se inicia este temporizador. O sea, si el temporizador expira, el sistema operativo puede decidir forzar el cierre de la conexión y liberar los recursos asociados. Un fallo en el protocolo de cierre podría dejar recursos huérfanos. La terminación de este estado garantiza que, incluso si la otra parte no adhiere al protocolo de cierre completo, el host local pueda recuperarse de manera segura, asegurando que el sistema no quede atascado en un estado intermedio debido a fallos del comportamiento inesperado del par. Entonces, si el host A le manda un fin a B, y se inicia un temporizador para que se cierre la conexión en el otro sentido. Porque puede ser que el otro, ¿sí?, falle y queda en ese estado. Bueno, acá está, ¿sí? Fíjense, acá manda datos
y acá este le manda un fin. Este le confirma el fin, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Acá se inicia, cuando mandó el primer fin, se inicia el tiempo acá, ¿sí? Manda el fin y se inicia el tiempo. Este está esperando de que este le mande el fin para este lado, ¿sí? Si se acaba el tiempo y no llega, puede ser que este esté muerto, ¿sí? Por algo. Y queda en un estado de fin. O sea que acuérdense que la conexión, cuando pasa esto, este no le puede mandar más datos para este lado, ¿sí? Porque ya se cerró la conexión en este sentido, ¿sí? Si le manda un fin y este le confirma, acá se cierra la conexión. O sea que pongámosle que esto sea A, el de la izquierda y B el de la derecha. B no le puede mandar más datos a A, ese es el problema. No puede saber si está vivo o no. La conexión se cierra. Entonces, ¿qué hace? Espera este temporizador. Si no recibe un fin de A a B, porque esta comunicación sigue abierta, ¿sí? Si recibe antes de ese tiempo, la conexión sigue viva, y si no, directamente la mata la conexión. ¿Se entiende? Bueno, acá les hice un diagrama. Le hice este diagrama, no, esta tabla, con los temporizadores, ¿sí? Lo voy a leer un poco rápido, que es un resumen y lo pueden estudiar de acá. Fíjense, columna 1, temporizador, columna 2, propósito principal, columna 3, evento al inicio, columna 4, evento de parada de acción, columna 6, duración típica del criterio, y columna 7, algoritmos RFC relacionados. Bueno, primero el RTO o retransmisión. ¿Qué propósito tiene? Detectar la pérdida de segmentos de datos y disparar su retransmisión. ¿Qué evento de inicio tiene? Se inicia cuando se envía un segmento de datos nuevo. Evento de parada de acción, ¿sí? Recepción de una ACK para el segmento, expira y retransmite. ¿Qué duración tiene? Bueno, se calcula con estas dos variables, era el SRTT y el RT-bar. Mínimo es 1 segundo. Bueno, y los algoritmos es Jacobson, Karl, ¿sí? Y eso está en el RFC 2988 y el 1122. Bueno, el chim away, ¿sí? Lo que hace es asegurar el cierre ordenado de la conexión y evita colisiones de segmentos errantes, ¿sí? Se inicia después de enviar un ACK final de cierre activo de la conexión. ¿Qué evento de parada tiene? La expiración del temporizador. Y la duración típica era 2 veces el tiempo máximo de ida y vuelta del segmento. El tercer temporizador era el de persistencia, ¿sí? Lo que hace es prevenir un abrazo mortal por ventana de recepción cero cuando el ACK de recepción se pierde. Entonces se inicia al recibir un ACK con una ventana de recepción cero. Cada vez que recibe una ventana cero, se inicia. Bueno, ¿qué evento para acción tiene? Envía un segmento de sondeo que recibe una ACK con ventana no nula. ¿Sí? La única forma de parar es quitar esa ventana no nula. Bueno, y la duración es exponencial. ¿Por qué? Porque si recibía una ventana con 0, sí esperaba el doble de tiempo. El cuarto temporizador, el keep elif, ¿sí? Detecta y termina conexiones inactivas que han fallado en forma silenciosa. Se inicia cada vez que se recibe un segmento de datos. La expiración del temporizador seguido de sondas, ¿sí? Y típicamente tiene 2 horas configurables. En MikroTik, por defecto, suele ser un día. Las conexiones estas las marca como de un día. Y lo cual es muchísimo, pero bueno, tiene hardware suficiente y se la banca, ¿sí? En las máquinas típicamente suelen ser 2 horas. Bueno, ACK retrasados. El quinto temporizador. Optimiza el tráfico de red reduciendo el número de segmentos ACK. Se inicia al recibir un segmento de datos que no es ACK inmediato.
el evento para es la recepción de un segundo segmento de tamaño completo de expiración. La duración típica es entre 200 y 500 milisegundos. ¿Sí? Y el fin white 2 es prevenir que un socket permanezca indefinidamente en un estadio de medio cierre. ¿Por qué este 2? ¿Sí? Se llama fin white, pero como que se cierra en una conexión. Cuando se cierra, ahí inicia el contador, porque queda esperando a que la conexión se cierre en el otro sentido. ¿Sí? ¿Qué evento tiene? Se inicia al recibir el ACK de fin para enviado, y la parada de acción dice recepción de fin del par remoto o expiración. Y la duración es el valor predeterminado desconfigurable. ¿Sí? Bueno. Bueno, y por último quedan los estados de conexión, que ahí vimos que yo tenía solamente establecido y muertos, por así decirlo. Ahora vamos a ver todos los estados que hay, ¿sí? Para terminar ya. El comportamiento de los flags de control está rígidamente definido por la máquina de estados de TCP. Las transiciones entre los estados son impulsadas por eventos de la aplicación como open, close o por la recepción de segmentos que contienen estas banderas de control. La decisión de un reset o fin tiene implicaciones directas en la confiabilidad de la aplicación. Un cierre con fin es la vía normal y asegura que la aplicación tenga tiempo de procesar todos los datos recibidos, evitando el abandono de datos. Un cierre con reset, sin embargo, indica una condición de error grave y libera recursos en forma inmediata. Bueno, entonces está este cuadro. Bueno, fíjense, serían las transiciones. Si el estado actual está en close, ¿sí? Y recibe el evento, es un flag recibido, ¿sí? El nuevo estado pasaría a ser sin send. Ya sería un inicio de conexión activo, sería el propósito. Cuando el estado actual está en escuchando o listen y recibe un sin, ¿sí? Pasaría a estar en sin recibido y se queda inicio esperando, está esperando el ACK. Sería el sin y iría el sin más ACK, ¿sí? El sin send. Esto es cuando, ¿qué evento recibió? El sin con el ACK. ¿Sí? Y el nuevo estado sería establecido. Y acá estaría la finalización exitosa del handshake. Entonces serían los primeros, este sería el primer paso, cuando le manda del A al B el sin, o sea, estaba queriendo abrir, y acá quedan sin send, como que mandó el sin. Este es el paso 2, que mandaba el sin más ACK. Acá sería que mandó el sin, lo recibió. Y el paso 3, ¿sí? Ya sería el establecido. Ahora, ¿qué pasa? Cuando está establecida la condición y se cierra, le manda el fin, sería, quedaría en estado fin wait 1, o sea, como que se cerró en un sentido, ¿sí? Ahí es cuando se iniciaría el contador ese que vimos. Con inicio de cierre, enviando un fin por cada lado local. Bueno, y cuando estaba el estado actual establecido y se manda el fin, queda en close wait, está esperando la confirmación. Y el fin wait 2, si el evento del fin, queda chine wait, lo que hace es recepción, el final en el otro extremo, y cuando tiene cualquier estado y hace un reset, queda en estado cerrado. Es una terminación inmediata o abrupta de la conexión. Entonces, ¿qué estado de conexiones hay? New es la primera vez que el router vio un paquete, ¿sí? O la máquina. Un SYN de TCP, ¿sí? O sea, cuando recibe un paquete con un SYN, indica el inicio de una conexión. Y ahí el estado sería new. ¿Sí? Un paquete nuevo que recibió con un SYN. Y el ACK, acuérdense que está en 0. Establecido, ¿sí? La conexión ya se ha establecido y el paquete pertenece a una conexión activa. Relacionado, ¿sí? Son paquetes de una nueva conexión, pero están relacionados entre sí con una ya existente. Ejemplo típico de esto es el FTP. El FTP utiliza dos puertos, el 20 y el 21.
Uno es para mandar los datos y el otro para control. Si ustedes abren el puerto 20, automáticamente le va a abrir el puerto 21. Y van a estar los dos servicios trabajando. ¿Sí? Si abren el puerto 21, va a abrir el 20 también. Eso se llaman relacionados. Inválidos son paquetes, esto también es raro verlo, pero son paquetes que no pueden ser identificados y no pertenecen a ninguna conexión válida o están mal formados, ¿sí? Y deben descartarse por seguridad. Y son paquetes inválidos, de alguna conexión que no está establecida. Ni es un paquete nuevo ni nada, es algo, puede ser alguien que esté inyectando paquetes que no son nuevos y no pertenece a nada, ¿sí? Bueno, y los estados que hay, ¿sí? Cuando tengo SYNCEN, bueno, acá dice cuando se observa el detalle de una conexión, MikroTik muestra el estado específico de los protocolos TCP. Nosotros en el mío vimos establecido nomás. Pero fíjense, si ven SYNCEN y sin recibido, la conexión está intentando establecerse. Este sería el primer y el segundo paso del handshake. Establecido sería el tercer paso del handshake cuando ya se establece, ¿sí? La conexión acá está totalmente activa. El handshake se completó. Cuando ven fin wait o chain wait o close, la conexión se está cerrando o finalizada, ¿sí? Cuando vean fin await, chain await y close, ¿sí? Porque podría ser que esté cerrado en un sentido, que sería este, y cerrado en los dos sentidos sería este otro. Como que está esperando el fin del otro lado, sería estos dos. Bueno, y por último, acá les dejo una imagen de cómo sería si la transición de los estados. ¿Sí? Fíjense, algo que está cerrado, ¿sí? Con el SYNCEN pasaría a estar en una conexión abierta, ¿sí? Y acá pasaría con SYNCEN, ¿sí? Pasaría a estar establecida. ¿Sí? Cuando voy a close await, ¿sí? Pasaría a estar una conexión cerrada pasiva. Bueno, esto sería el diagrama de estado. Bueno, las flechas que ven en verde suelen ser típicamente transacciones del cliente y todo lo que está en rojo suele ser transacciones por parte del servidor, siendo que es un cliente servidor, ¿no? O sería A, las flechas verdes, y B, lo que se originarían en el equipo B. Bueno, y lo que ven en violeta son eventos de respuesta. Bueno, dudas con esto, vamos a dejar la próxima clase para lo que son consultas y vamos a ver si por arriba, en forma rápida, si no nos llegamos porque tenemos dos clases, un pequeño repaso. Así que bueno, vayan estudiando porque el viernes es el parcial. Con esto terminaríamos la parte de redes, que es una cosita más que la vamos a ver después del parcial, que es HTTP. ¿Dudas? Bueno, vayan estudiando. Ahora le mando cuándo es el parcial. El recuperatorio, si quieren, lo definimos ahí en el mismo parcial. Yo le hago la preguntita ahí cuándo quieren que tomemos el recuperatorio. Y ya reservo el aula. Acuérdense que de ser, siguiendo esto que iba a ser presencial esas 2 semanas, no queda otra que tomarle el martes. Ya les digo, el parcial sería el próximo viernes, que sería 24, y no queda otra que tomarle el 28 al recuperatorio porque el 30 y el 1 son feriados. Nosotros tenemos martes, jueves y viernes. Jueves y viernes feriado. Entonces le podría tomar la semana que sigue, pero era virtual. Y así que a mí también me da tiempo para corregir. Seguramente lo voy a tomar la otra semana y pediré una hora para tomarle. Si son poquitos los que recuperan, capaz que haga oral, ¿sí?
Jueves y viernes, el 30 y el 1 es feriado, el Día del Trabajador. 1 de mayo y el otro creo que es un plebiscito. No. El parcial es el 24, ¿sí? O sea, el viernes que viene. Y el otro, esa semana, yo la tomaría la siguiente. Entre el día 4 al 8 de mayo, una cosa así, en esa semana capaz. Claro, primero tengo tiempo de corregir bien. Segundo, ustedes tienen más tiempo de estudiar, ¿sí? Es muy loco porque tenemos esos feriados y le doy 3 días para estudiar para un recuperatorio, ¿sí? Bueno, corto así. Ahora les mando cuándo es el parcial. Ya el viernes que viene definimos bien cuándo va a ser recuperatorio. O en las clases estas presenciales del martes y el jueves que viene. Bueno, lleven anotadas las preguntas, porfa, si les surge alguna duda. Nos vemos.